Buenos días. Que tengan un sábado maravilloso este día. Amén. También estamos dándoles un agradecimiento a cada uno de ustedes que nos ve y nos escucha. Estamos contentos en esta mañana. Se va a tratar el tema, la ley matrimonial y el divorcio ante Dios. Es un tema precioso, así que compártanlo con los demás y vamos a buscar en nuestra Biblia, en Mateo 19, 5 y 6. Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. El 6. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Bueno, voy a decirle a mi esposo, Antonio Plata, que pase para que nos dé el tema. Dios me los bendiga. Amén. Bien, estamos muy contentos porque Dios nos da la oportunidad de estar delante de ustedes para presentar este interesante tema, la ley matrimonial y el divorcio ante Dios. Bien, vamos a comenzar. Voy a enseñarles esta foto. Aquí podemos ver 3 personas que se están matrimoniando. ¿Con quién? Con Cristo Jesús. Con Cristo. Aquí está mi hermana Guadalupe. Un saludo especial hasta Mojica, Sinaloa, México. Que Dios la bendiga. Se entregó a Cristo. Aquí tenemos a nuestra hermana que también se entregó a Jesús. Y aquí tenemos a nuestro hermano que también se entregó a Jesús. Fueron 3 matrimonios en el mismo día. El pastor Mercedes Espinosa es el que los bautizó. Un saludo especial para él y para el pastor Moisés y sus familias. Y un saludo especial para estos que se están matrimoniando con Jesús. Hoy comenzamos con este tema tan interesante. Un tema importantísimo. Y un tema delicadísimo. Por eso tenemos que tratarlo con mucho cuidado. Y comenzamos con la palabra de Dios. Vamos a ir ahora a la palabra de Dios. Ahí tenemos Mateo capítulo 19, 1. Y vamos a ir a la palabra de Dios. Dice aquí en Mateo 19, 1. Voy a leerlo. Aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a la región de Judea, al otro lado del Jordán. Jesús estaba trabajando en esa área, en esa zona. Deja esa zona y ahora se dirige a la región de Judea que está cerca del Jordán. Adelante, Luz Esther. Terminó estas palabras. Última partida de Galilea. Ajá. Comenzó del ministerio en Samaria y Perea. Mateo 19 del 1 al 2. Y Marcos 10, 1 y Lucas 9, 51 al 56. Miren qué interesante. Jesús estaba trabajando en esa zona y estaba ahora terminando y estaba ahora caminando rumbo a la ciudad amada. Bien, vamos a ir al versículo 2. Dice aquí el versículo 2. Esto dice la palabra de Dios. 2. Y le siguieron gran ¿qué? Cantidad. Gran multitud y lo sanó ahí. Gran cantidad de personas. Adelante, Esther. Grandes multitudes, así como había ocurrido en el apogeo de su ministerio en Galilea. Lucas 12, 1, 14, 25, etc. Jesús estaba rodeado de mucha gente. Siempre estaba Jesús rodeado de mucha gente. Ahora bien, vamos a ir ahora a entrar de lleno al tema que nos trae en esta mañana. Vamos a ir al versículo 3. Dice la palabra en el versículo 3. Entonces vinieron a él los fariseos tentándole, diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa?
Ya estamos entrando ahora sí en este tema que es un poco delicado. Adelante, Esther. Tentándole los fariseos, entre comillas, para ponerle a prueba, es decir, con el propósito de entramparlo, con el doble propósito de encontrar alguna acusación contra él y para desacreditarlo ante el pueblo. Mire, ¿cuáles eran las malas intenciones de estos hombres? Estaban buscando excusas para poder acusar a Jesús y sentenciarlo a muerte. Y ahora le tocan un tema un poco delicadísimo. No fácil. Vamos a seguir con la palabra de Dios. Vamos a ir al versículo 3 nuevamente. Ahora miren lo que dicen estos hombres. Es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier cosa. ¡Wow! ¡Wow! Adelante, ¿no, Esther? Repudiar a su mujer, es decir, divorciarse de ella por cualquier cosa. Los escribas y los fariseos habían procurado enredar a Jesús con preguntas cuyo fin era conseguir que hiciera declaraciones que más tarde pudieran servir como base de acusaciones contra él. Miren, hermanos y amigos que me ven y que me escuchan, muchos ya están matrimoniados y muchos están solteros todavía y solteras. Este tema es un tema especial y tenemos que hacerlo con base a las Sagradas Escrituras. Porque si no lo hacemos así, vamos a equivocarnos. Y Dios no quiere que nosotros nos equivoquemos con un asunto tan importante como es el matrimonio y el divorcio. Pongan atención a lo que está escrito. Es un material especial. Bien, vamos a ir al versículo 4. Dice aquí la palabra. Y él respondiendo le dijo, ¿no habéis leído que lo hizo al principio varón y hembra lo hizo? Mire qué contestación de Jesús. Adelante, Esther. ¿No habéis leído? Otra vez, como lo hacía siempre, Jesús dirigió a sus oyentes a las Escrituras, a la ley, para encontrar allí una declaración doctrinal autorizada. Mire, Jesús cita las Escrituras. ¿Cómo lo estamos haciendo hoy? Porque no queremos lastimar ni ofender a ninguna persona. Bien, vamos a ir nuevamente al 4. Mateo capítulo 19, 4. ¿No habéis leído que en el que lo hizo al principio? Mire qué contestación de Jesús. Repito, ¿no habéis qué? Leído. Jesús estaba citando las Escrituras. ¿No habéis leído que el que lo hizo al principio? Adelante, ¿no, Esther? El que lo hizo se refiere aquí a la creación de la primera pareja. ¡Wow! Génesis 1:27. Bendito sea Dios. ¿Se dan cuenta? Amén. Jesús estaba citando, se estaba citando el Génesis 1:27. Vamos a ir al versículo 5. Dice la palabra en el 5. Y dijo, por esto el hombre dejará a padre y a madre y se unirá a su mujer y los dos serán ¿una qué? Sola carne. Una sola carne. Ahora estaba citando el Génesis 2:24. Adelante, ¿no, Esther? Por esto, esta cita de Génesis 2:24 es casi idéntica al texto de Génesis. Las palabras aquí citadas. Mire, Jesús estaba citando las Escrituras. ¡Qué interesante es esto! Bien, vamos a leer ahora el versículo 5 nuevamente. Y dijo, por esto el hombre dejará ¿qué? Padre y madre. Mire, qué interesante. Adelante, Luz Esther. Dejará padre y madre. Durante la niñez y la juventud, los hijos deben rendir cuentas ante sus padres. Bendito sea Dios. En Proverbios 23, el 22. Marzo 7,
Marcos 7, del 10 al 13. No. Tienen responsabilidades filiales para con ellos durante toda la vida. Mire, En Éxodo 20, 12. Pero por importante que sea esta obligación, cuando se casan, queda subordinada a la ley matrimonial. wow, ya está diciéndonos algo el asunto del matrimonio. Porque la ley matrimonial fue puesta ¿por quién? Por Dios. Por Dios. Dejará padre y madre. Esto no quiere decir que ya no la vamos a atender o que la vamos a dejar de querer. No, no. Ellos siempre serán nuestros padres. El asunto aquí, que cuando tú eres soltero o eres soltera, tu papá y tu mamá ocupan el primer ¿qué? Lugar. Pero cuando te casas, mamá y papá, ¿qué lugar ocupan? Segundo. El segundo lugar. Porque tu esposo o tu esposa ocupa ahora el lugar que correspondía. ¿A quiénes? Los papás. A los papás. Esto es interesante. Adelante, Esther. Dejará padre y madre durante la niñez y la juventud. Los hijos deben rendir cuentas ante sus padres. Amén. Proverbio 23, 22. Marzo 7, 10, 13. Tienen responsabilidades filiales para con ellos durante toda la vida. Wow. En Éxodo 20, 12. Pero por muy importante que sea esta obligación, cuando se casan queda subordinada a la ley matrimonial. ¡Wow! Mire, hemos repetido este pasaje bíblico para que usted lo entienda y no lo malentienda. Bien, vamos a seguir ahora con el 5. Dice aquí el 5. Y los dos serán una sola, ¿qué, Esther? Carne. Adelante. Una sola carne. El ser uno no solo implica la unión sexual, sino también la unidad en lo mental y lo espiritual. Mire qué interesante. Una sola carne es que usted ahora ya ha recibido la bendición de su esposa y ahora usted viene a ser una sola carne. No que su esposa sea una y usted sea otro. Que siga lo mismo cuando usted estaba soltero. No. Ahora al casarse, ahora ya no son no son dos, sino uno. Es interesante porque esto. Dios ha dado la bendición. Mire qué interesante. Porque Dios ha dado ¿qué? La bendición matrimonial. Vamos a ir al versículo 6. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separa el hombre. Aquí viene el asunto que nos trae en esta mañana. Adelante, ¿no, Esther? Así que aquí Jesús presenta la conclusión de que debe sacarse del principio fundamental de la relación matrimonial. Y para eso cita en Génesis 2:24. No son ya más dos. A la vista de Dios, marido y mujer constituyen una entidad y por lo tanto no deberían dividirse, así como un cuerpo humano no puede dividirse. Esto es interesante. Y esto es grandioso lo que Dios ha hecho. El darnos una compañera. Adán estaba solo. Pero ahora Dios en su grande amor le da una compañera. Y esto es algo interesante. Dice aquí, versículo 6. Por tanto, lo que Dios juntó no lo separa. ¿Quién? El hombre. El hombre. La ley matrimonial es un asunto del Dios del cielo. Adelante, Esther. Lo que Dios juntó, es decir, la nueva unión formada en el matrimonio. Wow. En los 5. Dios juntó la relación matrimonial. Fue instituida por Dios y santificada por Él. Bendito sea Dios. El Creador omnipresente dio los medios para que existiera la relación matrimonial. Él también la hizo posible y deseable.
Por ende, todos los que participan de esta relación están unidos por toda la vida según el plan original de Dios. ¡Wow! Esto es palabra de Dios. Estas no son palabras nuestras. Es interesante que usted lea y vuelva a ver este tema y vuelva a ver este tema. Si usted está pasando por un problema matrimonial, si usted está pensando divorciarse, y esto es terrible, lo que podría suceder si usted no tiene el conocimiento completo. Versículo 6, no lo separa el hombre. No, adelante, Esther. No lo separe el hombre, exceptuando el caso indicado por Jesús. El versículo 9, el divorcio no es aceptable ante Dios. Wow. Cristo considera que a la vista de Dios, cualquier alianza con otra persona contraída por cualquiera de los esposos separados es adulterio. Mire, la única causa es ¿por qué? Por el adulterio. Por el adulterio. Cuando uno o el otro se equivoca y viene el adulterio, es cuando la persona que no cometió el adulterio se puede volver a casar. Pero la que cometió el adulterio, ahora sí, es terrible la consecuencia para ella. ¿Cuándo se puede divorciar una persona? ¿Cuándo hay qué? Adulterio. Adulterio. Y se puede casar nuevamente. O cuando uno de los dos muere y se queda la persona libre del voto matrimonial porque su compañero murió y ahora ella está sola. Ahora, como ya su esposo falleció, ella se puede volver ¿a qué? Casar. A casar. Dos cosas interesantes en esta parte. Vamos a ir ahora al versículo 7. Dice la palabra de Dios en el versículo 7. Le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio? Repudiarla. Y él dijo, mire, y él le dijo, por la dureza de vuestro corazón. ¡Qué interesante! Los fariseos y los escribas conocían las escrituras. Probablemente tenían tiempo estudiando este caso. Porque algunos momentos habían hecho lo mismo y no les había dado resultado. Y ahora con este tema tan delicado, quisieron entrampar a Jesús. Y estas son las palabras. Y le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Adelante, ¿lo Esther? En Deuteronomio 24, del 1 al 4, cosa indecente, literalmente desnudez, Wow. entre comillas, figuradamente como aquí, algo vergonzoso, Wow. una deshonra. No podía tratarse de adulterio porque eso debía ser castigado por la muerte. Mire. Carta de divorcio, literalmente una nota de separación. Se la entregará. Esto debía hacerse formalmente, quizá ante testigos, a fin de que tuviese validez legal y fuese incontestable la despedida, nuevamente un acto formal. Quizá el esposo estaba obligado a despedirla provista, por lo menos con los medios suficientes como para llegar bien hasta la casa de su padre. Mire, ¿por qué dicen estos hombres? ¿Por qué mandó Moisés dar carta de divorcio? Miren, en el tiempo de Moisés se da cuenta que muchas separaciones se hacían en su pueblo. Por cualquier cosa la abandonaba o se divorciaba de ella, por cualquier cosa. Entonces Moisés dijo, no, esto no está bien. Voy a buscar una forma
¿cómo podamos defender a la mujer de estos hombres? Voy a dictar una ley. Y así fue como Moisés dictó una ley. La ley del divorcio. O sea, dar carta. Porque aquellos hombres solamente se separaban de la mujer por cualquier cosa. Pero no daban nada. A cambio, la mujer tenía que salir del hogar. Pero ahora con la ley de Moisés, el hombre ya no era fácil divorciarse. Porque tenía que ir con ella y darle una carta especificando las razones, el por qué se quería divorciar. Y ahora tenía que haber testigos. No era una ley fácil, como lo hacían antes, que solamente la sacaban de la casa y ya no te quiero y que te vaya bien. Y ahora no, con esta ley había regulaciones. Y esto es interesante, lo que mi esposa acaba de leer. Vamos a ir ahora a Mateo 5:31. Miren, las palabras de Jesús. También fue dicho, cualquiera que repudiara a su mujer, ¿dele qué? Carta de divorcio. Carta de divorcio. Adelante, Esther. Carta de divorcio. Ujú. En griego, apostación. Así es. Certificado de separación. ¡Wow! Mire qué interesante. Esta palabra viene del verbo afist, mi, Ujú. separar, abandonar. El divorcio no fue parte del plan original de Dios. Nunca. Sino que fue aprobado transitoriamente en la ley de Moisés. Mire. Debido a la dureza del corazón de los hombres. En Deuteronomio 24, 1 al 4, debería destacarse que la ley de Moisés no instituyó el divorcio por orden divina. Moisés toleró el divorcio y lo reguló a fin de evitar abusos. El matrimonio cristiano debería basarse en Génesis 2:24 y no en Deuteronomio 24:1. ¡Wow! Hermano que me ve y que me escucha. Repase y repase esto. Cuando usted está en problemas con su matrimonio, con su pareja. Porque recuerden, cuando usted se divorcia y si hay niños, los que más pierden, ¿quiénes son, Luz Esther? Los hijos. Los hijos son los que más pierden en una separación de sus padres. Por eso es interesante esto. Por eso Jesús dijo, lo que Dios junta, ¿no qué? No lo separe el hombre. No lo separa el hombre. Así está escrito. Vamos a ir al 8. Versículo 8 dice la palabra en el 8. Él le dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas el principio no fue Así. así. Adelante, Esther. Moisés os permitió. Deuteronomio 14:26. Según lo que Cristo afirmó, la ley del antes que permitía el divorcio fue una concesión dispuesta Mire. para hacer frente a circunstancias Mire. que distaban mucho de las ideas. En Deuteronomio 24:4, sin embargo, la enseñanza de Cristo muestra claramente que las disposiciones de la ley de Moisés para el divorcio no constituyen el ideal divino para sus hijos. En Mateo 19:9. ¿Se dan cuenta, hermanos? Esto nunca lo ha querido nuestro Dios. Que exista una separación matrimonial. No, no. Es el hombre. Y dice aquí, por la dureza de vuestro corazón. Bien, vamos a ir nuevamente al 8. Mateo 19:8. Por la dureza de vuestro ¿qué? Corazón. Vuestro corazón.
No era el plan divino que el divorcio fuera alguna vez necesario. Mire, Por lo tanto, aquellos cristianos que tengan el deseo y el propósito de seguir el plan celestial no buscarán el divorcio como Wow. solución para sus dificultades matrimoniales. En Mateo 19:9. wow, esto es interesante. Esto usted lo debe de saber. Necesitamos nosotros estudiar este tema con mucho cuidado, porque de aquí depende la felicidad suya, la de su esposa y la de sus hijos. Wow, vamos a ir al versículo 9. Dice la palabra en el versículo 9 lo siguiente: y yo os digo que cualquiera que repudiara a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiara, ¿qué significa? Adultera. Adelante, Esther. Os digo, capítulo 5:22, la única modificación hecha en la ley original del matrimonio para adaptarla a un mundo caído es que la violación del pacto matrimonial por infidelidad Wow. conyugal puede servir de razón legítima para disolver el matrimonio. De otro modo, no puede disolverse legítimamente. Mire, esta es palabra de quién? De Dios. Palabra de Jesús. La única razón es por adulterio. O si alguno muere. Bien, vamos a ir nuevamente al 9. Salvo por causa de fornicación y se casa con otra. Adelante, Esther. Fornicación, tanto aquí como en el pasaje paralelo de Mateo 5:32, pareciera indicarse, aunque no se lo dice explícitamente, que la parte inocente queda en libertad ¡Wow! de volverse a casar. Mire, En todo caso, así lo han entendido a través de los años la gran mayoría de los comentadores. es delicado el adulterio, la fornicación, es delicadísima. Debemos de cuidarnos nosotros en este asunto. Ahora bien, 9. Y el que se case con la repudiada adulterará. Se casa con la repudiada. Cualquier enlace que contraiga a la mujer repudiada viola su voto matrimonial, ¡Wow! lo cual es adulterio. En consecuencia, el que se casa con ella también adultera. Mire qué delicado es este asunto. La que comete adulterio o el que comete adulterio y se tiene que alejar de la esposa, tiene que darle el divorcio a la esposa. Pero él se va y se casa con otra mujer y su adulterio lo lleva consigo y se lo pasa con la persona que se va a casar. Esto es terrible, esto es grande. ¿Por qué razón hace esto nuestro Dios? Porque nuestro Dios quiere que el ser humano entienda esto, que el matrimonio es algo delicadísimo, pero es algo bueno y bello. Bien, vamos a ir al versículo 10, ya estamos terminando. Dice el versículo 10, esto es palabra de Dios. ¡Wow! Dice la palabra de Dios en esta parte de la escritura. Le dijeron sus discípulos, si es así, es la condición del hombre con su mujer, ¿no conviene qué? Casarse. Casarse. Sus discípulos, pareciera que fue después de que Jesús y sus discípulos se separaron de los fariseos. Si así es decir, si el matrimonio ata a una persona de una manera tan estricta como Jesús acababa de decirlo. Mire, aún sus discípulos no estaban entendiendo el sí en sí, la respuesta que Jesús estaba dando a quienes, a los escribas y los fariseos. ¡Wow! Dijeron los discípulos. Bueno, esto quiere decir que el hombre mejor no se debe de casar. Ahora bien, vamos a ir a la última parte y aquí estamos terminando.
Dice aquí San Mateo capítulo 19, 10, no conviene que casarse. Es preferible quedarnos solteritos, porque este asunto del matrimonio es delicadísimo. Adelante, Esther. Según la fórmula de Cristo, cuando los caracteres y las personalidades no congenian, la solución está en cambiar el carácter. Amén. El corazón y la vida, no hay problema matrimonial que no pueda resolverse para satisfacción de ambos cónyuges, si los dos están dispuestos a seguir los principios presentados por Cristo. ¡Wow! ¡Mire qué interesante! Cuando hay problemas matrimoniales, se necesita juntarse la pareja y platicarlo días y días hasta que lleguen a la mejor solución de no qué, separarse, divorciarse. Porque es lo que está presentando aquí Jesús. No conviene casarse. Claro que estas palabras podrían ser palabras muy duras, pero son palabras de Jesús para que nosotros podamos entender que lo que Dios unió, no lo puede separar el hombre. Porque recuerden, los más afectados, ¿quiénes son? Nuestros hijos. Nuestros hijos. Y en esta hora yo quiero decirte, en el matrimonio, el divorcio no es ¿qué? La solución. No. En el matrimonio es que permanezca hasta los días que Dios le dé vida en esta tierra. Yo quiero decirte en esta hora, si estás pensando en el divorcio, o si algún amigo que usted conozca, mi hermano, mi hermana, está pensando en separación, le ha comentado en ese asunto de la separación, yo quiero decirte, mándale este mensaje a su teléfono y decirle, escucha este mensaje que Dios quiere hablarte a través de él acerca de lo que tú quieres hacer. En esta hora que Dios te bendiga y te guarde. Vamos a orar para terminar. Señor bendito que estás en el cielo, santificado sea tu santo nombre. Gracias, Padre Celestial, por darnos la oportunidad de presentar estos grandiosos temas a tus hijos y a tus hijas. Quiero suplicarte que derrames tu Santo Espíritu en cada uno de los matrimonios. En tus manos quiero colocarlos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Que Dios te bendiga y hasta la otra. Amén.